Bueno, para comenzar vamos a ponernos de acuerdo con la notación de las derivadas parciales. Fíjense que se presentan varias notaciones, varias formas de indicar a las derivadas parciales. A mí me gusta más o prefiero esta que está acá, o esta en última instancia, porque cuando realizamos las sucesivas derivadas parciales, el orden de derivación se va indicando acá en el subíndice de izquierda a derecha y se lee de izquierda a derecha. Y esta otra expresión de una derivada parcial es también común, pero se lee al revés. En el denominador se va de derecha a izquierda. Creo que estas dos son las que más aparecen y vamos a ver ahora cómo se anotan las derivadas parciales segundas. Y fíjense cómo hay diversas maneras de indicarlo. Prefiero esta que está acá, la que indica con subíndices, de esta manera, porque se lee de izquierda a derecha. Por ejemplo, esta segunda que está acá, indica derivar al campo escalar f con respecto de x primero y luego con respecto de y. En esta tercera forma de expresar, acá en esta tercera derivada parcial dice derivada parcial de f con respecto de y primero y con respecto de x después, de izquierda a derecha. Eso escrito así, con derivada, con diferencial sería derivada parcial de f con respecto de y después con respecto de x. Entonces fíjense cómo acá va de derecha a izquierda al revés. Y esta el segundo ejemplo, lo voy a anotar con diferenciales. Derivada parcial de f con respecto de x con respecto de y. Y acá me falta un 2. Ahí está. Bueno, esto simplemente para que conozcan o sepan que hay varias formas de anotar las derivadas parciales. Yo voy a usar esta ahora y creo que es la más natural de leer. El campo escalar que tenemos, por ejemplo, aplicado en dos variables, podemos hallar de él la derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y, obteniéndose campos escalares también, que aplican en x y en y. Se hereda el tipo de relación funcional. Estos dos campos escalares, a su vez, puedo derivarlos nuevamente en forma parcial con respecto a x o con respecto a y. Entonces, como verán, acá viene útil las notaciones. Obteniéndose al final 4 campos escalares. Se van obteniendo siempre campos escalares. Vamos a hacer esta actividad. Tenemos que hallar las derivadas parciales de segundo orden. Comenzamos con la primera. Tenemos f de x. Debo derivar lo que está arriba con respecto a x. Derivo término a término. El primero, observo lo que dependa de x y voy a derivar solamente eso. Lo que no dependa de x es una constante y acompaña al resultado final. Entonces, yo derivo la potencia y luego lo coloco la constante y. Continúo. El otro término, observo que la potencia acá de exponente 1 es la que tengo que derivar y esto que está acá acompaña el resultado final. Derivada de la potencia exponente 1 da 1 y después acompaño con raíz de y. Y listo. Vamos a derivar nuevamente ahora. Y eso queda reflejado en el nombre de la derivada parcial. Se agregó esto. Entonces tengo que tomar lo que tenía antes, que era esto,
y derivarlo nuevamente con respecto a x. Entonces procedo de la misma manera. Término a término, recorro cada término y me enfoco en lo que tenga la variable x. Lo que no, por ejemplo acá el 2 y la y, lo considero constante y acompaña al resultado final. Tengo que derivar la x nada más, su derivada es 1. Y observen cómo dejé 2y. El otro término, no tengo algo que dependa de x, todo esto es una constante, su derivada es 0. El campo escalar que obtuve lo puedo derivar ahora con respecto de y. Realizo la misma estrategia, pero al revés. La variable que me voy a enfocar es en la y. Y todo lo demás, lo que no sea y, números o x, será constante. Entonces, cuando voy al primer término, derivo la potencia esta y a la 1. Su derivada es 1. Y todo lo demás, 2x, permanece acompañando al resultado final. Cuando continúo, en el segundo término, tengo que derivar raíz de y. Eso me da 1 sobre 2 raíz de y. Y terminamos. Voy a hacer ahora la otra derivada. La derivada de f con respecto de y. Que quede más claro. Recuerden esta que está acá. La derivada de f con respecto de x y con respecto de y. Recuerden esa. Y ahora vamos a derivar con respecto de y. Recorro término a término y me enfoco en la variable y. En el primero, acá aparece una potencia exponente 1, su derivada es 1. Y todo lo demás que lo está multiplicando termina acompañando también al resultado final. En el segundo término, tengo que derivar raíz de y. Esa x es una constante, la dejo acompañando a lo que quiero derivar, cuya derivada será 1 sobre 2 raíz de y. Y listo. Entonces, a veces derivo con respecto a x, a veces con respecto de y todo lo que no sea x o todo lo que no sea y, o termina acompañando a lo que quiero derivar, o si está solo, es un término aislado, su derivada será 0. Entonces, derivemos este campo Profe, nuevamente. también se puede escribir como x sobre 2 raíz de y. X sobre... Sí, 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 sí. Ah, listo. Es una reorganización nada más. Bueno, entonces el campo que estuve arriba lo derivo nuevamente con respecto a X ahora. Eso queda reflejado en el nombre del campo escalar. Y recorro término a término y me concentro en lo que tenga la X, porque estoy derivando con respecto a X ahora. Esta potencia la derivo y el 1, elemento neutro de producto, no hace falta que lo coloque. Segundo término. Tengo que derivar la X que está a la potencia de exponente 1. Todo lo que está a su derecha es una constante y termina acompañando a lo que yo quiero derivar. Y la derivada de la X es 1. Y listo. Derivo nuevamente el campo escalar con respecto a y otra vez. Entonces recorro término a término y me enfoco en la variable y. En el primer término no tengo nada que dependa de y. Todo eso es una constante y su derivada será 0. En el segundo término, la y aparece como una raíz acá. Sería conveniente escribirlo como y a la menos un medio para derivar esta potencia exponente negativo. Y la x por 1 dividido 2 es una constante que acompañará a lo que yo quiero derivar. Ahí lo dejo. Y derivo la potencia de exponente negativo. El exponente baja y a la potencia le resto una unidad al exponente. Menos 1 es menos 3 medios. Y listo, terminamos. O sea que para derivar
no necesitamos nada nuevo, simplemente aplicar las mismas reglas de derivación que ya conocíamos. Lo que tenemos que hacer es alternar entre la x y la y. Cuando derivo con respecto de x, todo lo que tenga ahí es una constante, y al revés, cuando derivo con respecto de y, todo lo que tenga la x sería una constante. Alternativamente tengo que tener cuidado de esto, y nada más. Luego es todas las reglas de derivación que conocemos. Las potencias se derivan de la misma manera, las raíces se derivan de la misma manera. Si yo tuviera x cuadrado, y si yo tuviera que derivar eso con respecto a x, eso será 2x. Pero si yo tuviera x cuadrado y lo tengo que derivar con respecto de y, eso es una constante, y su derivada con respecto a y es 0. O sea que la regla de derivación es la que ya conocemos. Lo que cambia un poco los procedimientos es contra qué variable derivo, con x o con y, porque al derivar con respecto a x, todo lo que está acá es algo que depende de x y se puede derivar. Pero abajo, cuando derivo con respecto de y, todo lo que está acá no depende de y, entonces es una constante y su derivada es 0. Otro ejemplo, si yo derivara raíz de y con respecto de x, no tengo nada que dependa de x, eso es una constante y su derivada es 0. Pero si esta vez necesitara derivar con respecto de y, eso es 1 sobre 2 raíz de y. O sea que obtengo un resultado o el otro, según cuál sea la variable de derivación. Entonces, hay que estar atentos a cuál es la variable de derivación, porque dado raíz de y, tengo dos opciones yo. Si lo derivo con respecto de x, me da 0. Y si lo derivo con respecto de y, me da esto que está acá. O sea que la variable de derivación será la que me determina el resultado final. La que establece si lo que yo tengo a derivar es algo que depende de la variable de derivación o si es algo constante. Y si es algo constante, su derivada es 0. Otro ejemplo. X a la quinta por y al cuadrado. Si tuviéramos que derivar con respecto a x, sería distinto a que derivemos con respecto a y, la misma expresión. Porque arriba, x es la variable, o sea que esta potencia es lo que tenemos que derivar, y este y cuadrado es una constante que puede acompañar al resultado final y lo dejo. Permanece inalterado, y lo que tengo que derivar es la potencia con respecto a x. Todo porque la variable de derivación es x. Entonces abajo, al revés. Esta vez la potencia de exponente 2 es lo que yo tengo que derivar, y lo otro, que está acá, es una constante que acompaña a lo que tengo que derivar, y la puedo dejar acompañando al resultado final. Fíjense cómo no lo toco. X quinta estaba escrito ahí, y ahora está escrito x quinta de nuevo. Y solamente derivo la potencia de exponente 2. Arriba, la variable de derivación era x, y al cuadrado era una constante, y no lo toqué, lo dejé tal cual estaba. Pero ¿quién me indica qué hacer en cada situación? La variable de derivación. Puede ser una o la otra. La variable de derivación vendría a establecer lo que depende de x y lo que no depende de x. Hace como esa separación, y la variable de derivación de abajo me separa en lo que depende de y y lo que no depende de y. Esa es la dicotomía. Otro ejemplo, veamos seno de x por y a la cuarta. Si yo tengo que derivar con respecto de x, esta variable me hace ya una diferencia entre todo lo que dependa de x, lo que sea función de x y lo que no. Entonces acá arriba
esto sí depende de x y esto no depende de x. Lo que no depende de x es una constante y yo lo puedo dejar sin tocar al final acompañando a lo que quiero derivar, que es seno de x. Y su derivada será coseno de x. Y cuando tome la misma expresión, y a la cuarta por seno de x, pero esta vez derive con respecto de y, tengo que diferenciar entonces o separar en la expresión de arriba qué depende de y qué no depende de y. Arriba observo que esta potencia sí depende de y a la cuarta depende de y. Y lo otro no depende de y. Lo que no depende de y es una constante y su derivada acá puede terminar acompañando al resultado final, que será 4i al cubo. Entonces la variable de derivación es la que me hace considerar la expresión de arriba entre lo que depende de ella y lo que no depende de ella. Y lo que no depende de ella puede terminar acá, como muestro, acompañando como ya la cuarta, acompañando a lo que sí quiero derivar, que es seno de x. Esta es una forma rápida de derivar. Y atención, porque si yo tuviera una expresión, por ejemplo esta, y tuviera que derivar con respecto de x, acá no tengo nada que dependa de x. Esto no termina acompañando nada porque no hay nada que derivar. Esta es una constante que está sola ahora. ¿Cómo sé que es una constante? Porque la variable es la x. Todo lo que no sea x es constante. Y si está ahí para ser derivada y está sola, su derivada es 0. En cambio, si la variable de derivación fuera la y, esto sí depende de y, no es una constante, es algo que tengo que derivar y su derivada es 8i a la séptima. Bueno, entonces me gustaría ver un ejemplo más. A ver. No, sigamos con lo que tenemos. A ver, tenemos otros. Sigamos haciendo ejemplos y voy a hacer las cuentas o los cálculos que mencioné recién. Hallemos la derivada con respecto de u. Eso será la derivada de todo esto, ¿verdad? Pero para derivar todo esto debo derivar término a término. Tengo 3 términos y veo el primero. Todo lo que dependa de u es lo que voy a derivar. Y lo que no, lo puedo dejar al final acompañando a lo que sí tengo que derivar. Esa b la dejo sin tocar. Y lo que derivo es la potencia. Sigo, segundo término. ¿Esto depende de u? Sí, lo derivo. Continúo, tercer término. Acá tengo un producto. El primer factor depende de u. Bien. El segundo no depende de u, por lo tanto es una constante que puede acompañar al resultado final. Derivo a la u, su derivada es 1. Y lo multiplico por seno de b. Y listo. Entonces, la variable de derivación me orienta a separar lo que depende de u y lo que no depende de u. ¿Qué no puede depender de u? Bueno, la b o algún número. Ahora tomo este campo escalar y hay que derivar otra vez f de u, ahora con respecto de u, hagámoslo con respecto de u 2 veces. Recorro término a término, este que está acá tiene algo que depende de u acá, en el tercer factor. Los dos primeros no dependen de u. Acá está de nuevo lo que yo mencionaba. La variable de derivación me separa lo que depende de u y lo que no depende de u. Y acá el 2 y la b corta no depende de u. Entonces son constantes que las ponemos acá sin tocar. Derivo la u, que es 1, y continúo. Luego viene seno de u, cuya derivada es coseno de u. Y luego viene seno de b, y como está solo, es una constante cuya derivada es 0. Porque no depende de u.
Ahora el campo que está arriba, vamos a derivarlo con respecto a B. Recorro nuevamente y veo que hay una B acá. Eso es lo que voy a derivar. Todo lo demás, que será esta 2 y este U, lo dejamos tal cual. Y la derivada de B es 1. Luego viene un menos y viene seno de U. Eso no depende de B corta, o sea que su derivada es 0. Luego continúa seno de B corta y su derivada es coseno de B corta. Y listo. Terminamos. Ahora con FB voy a hacer lo mismo. Voy a hallar FBU y FBB. Ahora lo hago. Borro acá. Cualquier duda me interrumpe. F de B, nuevamente. Tengo que derivar a todo esto y una regla de derivación me indica que debo derivar término a término. Entonces, derivo el primer término. La variable de derivación es la B corta. Acá aparece la B corta. Es lo que me tengo que concentrar en derivar. Todo lo demás es una constante. Esta U cuadrado es una constante. Entonces queda acompañando a lo que quiero derivar, cuya derivada es 1. Luego voy al segundo término, coseno de U. No depende de B corta, o sea que su derivada es 0, es una constante. Si no es B corta, si no depende de B corta, es una constante. Eso es una constante, está sola, su derivada es 0. Tercer término. Veo que la trigonométrica depende de B corta. Esta U que está adelante no depende de B corta. La puedo dejar acá acompañando a lo que quiero derivar, que es la trigonométrica, cuya derivada es coseno de B corta. Así, o sea que derivada de una potencia, derivada de una función trigonométrica, derivada de una suma de funciones, son las mismas reglas que ya conocemos. Acá lo que hay que alternar es en la variable de derivación, nada más. Ahora hagamos la derivada con respecto de B y con respecto de B otra vez. Recorro arriba término a término. El primero no tiene nada que dependa de B. Si no depende de B es una constante. Y si es una constante su derivada es 0. El último término, tengo la trigonométrica que depende de B y el factor que está anterior es una constante. Lo puedo dejar acompañando a lo que quiero derivar y su derivada es menos seno de B corta. Bien, derivemos de nuevo la función f sub d, pero con respecto a u. El primer término tiene una potencia que depende de u. Derivo. El último justo está circulado ahí lo que depende de u. Todo lo demás, que es la trigonométrica, no depende de u. Termina acompañando a lo que quiero derivar, que es 1, su derivada. La derivada de u es 1. Y listo, con esto terminamos. Bueno, estos son bastante sencillos como que para entrar en calentamiento. Y si no hay duda, vamos a uno más difícil. Creo que haciendo uno más difícil va a quedar ya firme esta idea de derivación. Por ejemplo, ya se empieza a complicar porque en lugar de sumas tenemos productos y es bastante, por ahí necesitemos hacer algunos cálculos mentales y todo eso, pero la idea es la misma, la estrategia es la misma. Bueno, voy a comenzar. Bueno, fíjense cómo la variable x y la t están en el exponente. Antes que nada voy a escribir un resultado que voy a usar, que es una exponencial de este tipo. Si tengo una función escalar de este tipo, que es una exponencial elevado a una función, o sea, tengo esta composición, la derivada será la misma exponencial, la misma función exponencial por la derivada del exponente. Por ejemplo, si tuviera f de x e a la seno de x, la derivada será la misma exponencial
por la derivada del exponente. Otro ejemplo. Si tuviera e a la 8x, la derivada será la misma función exponencial e a la 8x por la derivada del exponente. Bien, ¿por qué traje a la memoria esta forma de derivar esta función exponencial? Porque ahora lo voy a necesitar con esta y voy a hacer algunos cálculos mentales donde voy a usar todos estos resultados, todas estas ideas, y por ahí para que no nos perdamos, porque si no se hace muy engorroso esto. Pero voy a usar todas estas formas de derivar que mencioné acá recién. Comencemos. La derivada de f con respecto de t. Tengo que derivar todo esto con respecto de t. Esto que está acá es un número cualquiera. Bueno, entonces la derivada de eso será la misma exponencial por la derivada del exponente con respecto de t. Cuando derivo el exponente con respecto de t, esto que está acá no es t, termina acompañando el resultado final. La derivada de esta potencia exponente 1 es 1. O sea que la derivada del exponente es x. Tomo este campo escalar y lo derivo otra vez con respecto a t de nuevo. Cuando veo arriba lo que voy a derivar, este factor no depende de t. Termina acompañando al resultado final. Este factor sí depende de t. Hay que derivarlo. La derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada de su exponente con respecto de t. La derivada de su exponente con respecto de t lo hicimos acá. Es x. Al final me queda x cuadrado e a la tx. Este campo escalar ahora derivémoslo con respecto a x y ahora se va a complicar. ¿Por qué? Porque cuando lo observo, que ahora lo voy a recuadrar, tanto el primer factor como el segundo depende de x. Y si quiero derivar eso, tengo que aplicar la regla del producto. Donde se derivaba el primer factor, lo voy a anotar acá para no hacerlo todo mentalmente, con respecto de x, y el segundo se dejaba sin derivar. Y se sumaba el primer factor tal cual por la derivada del segundo factor con respecto de x. Tengo que anotar estas derivadas parciales, porque esas expresiones se pueden derivar con respecto a x, con respecto de t. Hay que dejar claro con respecto a qué variable se deriva. Ahora, cuando vengo acá, esa expresión derivada con respecto a x es la misma exponencial por la derivada del exponente con respecto de x. Eso da t. Luego esta constante acompaña lo que ya derivé, el signo más sigue, este factor permanece, y ahora hay que hacer esta derivada e a la tx. Y ahora hay que hacer esta derivada con respecto a x que da 1. Y terminamos. Apliqué la regla del producto, pero no lo hice en un solo paso, lo hice en dos pasos para no equivocarme. Fui anotando lo que debía hacer, tenía que derivar el primer factor y el segundo no, luego sumar el primer factor sin derivar, pero el segundo sí, pero lo anoté así, no puse un apóstrofo, como antes, lo anoté así como en forma de derivada parcial. Y listo, terminamos. Vieron que se complicó bastante ahora. Vamos a hacer la derivada con respecto a x. Tengo que derivar esta expresión, que es una composición, queda la misma función exponencial por la derivada del exponente. La derivada del exponente, pero con respecto a x estamos derivando. Eso está indicado acá en el nombre.
Entonces, cuando voy acá a los cálculos auxiliares, esta expresión que tengo arriba, la variable de derivación me dice que la t es una constante que acompaña el resultado final. Y lo que tengo que derivar es la x, que es 1. Entonces acá, la derivada que me faltaba era la t por 1. Y listo. Tomemos este campo escalar y derivémoslo con respecto a x otra vez. Entonces, cuando lo observo, esta t no depende de x, puede acompañar al resultado final. Y me concentro en derivar esta exponencial. La derivada es la misma exponencial por la derivada de su exponente. La derivada de su exponente, pero con respecto a x. Ahora en un último paso lo hago. Y la derivada del exponente con respecto a x es t. Porque la t la copio al final sin tocarla y cuando derivo la x su derivada me da 1. T por 1 da t. Y listo. Ahora derivemos ese campo con respecto de t. Y ahora se va a complicar bastante porque tengo ambos factores dependiendo de t. Tengo que aplicar la regla del producto. Lo voy a dejar anotado primero para ver si aplico la regla del producto bien. La derivada del primero con respecto de t por el segundo sin derivar más el primero tal cual por la derivada del segundo con respecto de t. En un primer paso procuré aplicar bien la regla de derivación del producto. En un segundo paso lo resuelvo. El primer factor acá, derivar eso con respecto de t, es e a la tx por la derivada del exponente con respecto de t. Eso lo hicimos allá arriba en cálculo auxiliar. No lo hicimos arriba. Lo hicimos en la diapositiva anterior. Esta t baja porque está acompañando a lo que estoy derivando, que es esto. Ese signo más baja. Ese exponencial de a la t baja. Y ahora hay que derivar t con respecto a t, que es 1. Bueno, fíjense cómo esto que está acá es nuevo para ustedes, pero es la forma de indicar cuando voy derivando un factor y el otro lo dejo tal cual y después al revés. Pero no pongo el apóstrofo como antes, voy poniendo derivadas parciales. Corresponde así porque todas las expresiones que tenemos ahora queda la posibilidad de derivarlo con respecto a una variable o a la otra. Sería incorrecto poner el apóstrofo acá. Bueno, creo que con este que fue el más complicado podremos avanzar y dejar esto acá. Y ustedes intenten este, que ya creo que si me siguieron más o menos con este, yo creo que ya lo tienen registrado, la derivada parcial. Si les parece, continuamos entonces. Lo vamos a indicar con esta notación que está acá, con esta notación que tenemos acá. Fíjense como acá está indicado el campo escalar, el punto donde vamos a aplicar vamos a evaluar la derivada direccional, que es un punto del dominio, y acá tenemos un vector que nos va a estar indicando la dirección y sentido. Esta es la definición formal, y si nos situamos en el dominio, en el punto x0 y sub 0, que acá está como ejemplo un valor, nosotros con las derivadas parciales teníamos la posibilidad de movernos paralelo al eje x o paralelo al eje y observar las derivadas parciales. Pero ahora, con las derivadas direccionales, situado en un punto del dominio, tenemos libertad de movernos en cualquier dirección y sentido que indiquemos a través del vector u. Ya no estamos limitados a movernos, dado un punto del dominio, paralelo al eje X o paralelo al eje Y. Esta vez podré tomar cualquier dirección y sentido por un vector u. La interpretación de la derivada direccional
es que nos dará la pendiente de una recta tangente en un punto de la gráfica del campo escalar, donde los dos primeros valores corresponden a las coordenadas del punto del dominio y el último es la imagen. Fíjense cómo este plano que está en azul no es ni paralelo a un plano coordenado ni a otro, es uno que contiene al vector u, que está acá, y la interpretación será que obtenemos la pendiente de esta recta tangente. Entonces el signo de la derivada direccional, que anotamos así, una D, puede ser positivo, 0 o negativo. Si es positivo, tenemos una pendiente positiva. Eso indicará que el campo escalar es creciente en ese punto en la dirección y sentido del vector u. Si en cambio la derivada direccional me da 0, el campo escalar permanece constante a partir del punto P en la dirección y sentido del vector u. Y si la derivada direccional me da negativa, el campo escalar es decreciente a partir del punto P en la dirección y sentido del vector u. O sea que el signo de la derivada direccional estará relacionada con el crecimiento del campo escalar a partir del punto P si comienzo a moverme en la dirección y sentido del vector u. O sea que la información que recabamos es esa. Si estuviéramos en P y nos movemos, según nos indica el vector u. ¿Qué pasará con el campo escalar? Crecerá, disminuirá, permanecerá constante. Esa es la información que podemos obtener. Necesitamos este teorema que dice que si las derivadas parciales son continuas, en un punto el campo escalar es diferenciable en ese punto. Y este concepto es útil o lo necesitamos porque si un campo escalar es diferenciable en un punto, eso indica que las derivadas direccionales se pueden obtener para cualquier vector que me está indicando la dirección y sentido. Y además me da una fórmula de cálculo, que es esta. O sea que la diferenciabilidad es algo importante. Si un campo escalar es diferenciable en un punto, tenemos asegurada la existencia de todas las derivadas direccionales y además tenemos una fórmula de cálculo que está ahí recuadrada en rojo, que es la que vamos a analizar ahora. Esta es la fórmula y tenemos las derivadas parciales del campo escalar y tenemos las componentes del versor asociado a u. Reescribiendo eso lo podemos expresar como el producto escalar de dos vectores. Y el vector que está a la izquierda vamos a darle un nombre. Lo vamos a denominar vector gradiente del campo escalar f en el punto x sub 0 y sub 0. Entonces, ahora sí le dimos un nombre, podemos escribir esto mejor y tenemos que la derivada direccional, la fórmula de cálculo será el producto escalar entre el vector gradiente en x sub 0 y sub 0 por el versor asociado a u. Una manera alternativa es usando el ángulo que forma el vector con el semieje x positivo. Si el vector es u, con el semieje x positivo formará un ángulo, el coseno de él me dará la primer componente del versor asociado y el seno de él me dará la segunda componente del versor asociado. O sea que tenemos dos fórmulas de cálculo acá. Dos fórmulas de cálculo que podemos utilizar. Vamos a hacerlo para esta actividad y observen que tenemos un campo escalar, tenemos un punto del dominio, y tenemos una dirección y sentido dado por un vector.
O sea que en el dominio voy a estar situado en un punto de él y voy a dirigirme con una dirección y sentido hacia allá, por ejemplo, y voy a evaluar la derivada direccional de ese campo escalar. Vamos a hacerlo con la fórmula de cálculo. Necesitamos el vector gradiente Para eso necesitamos las derivadas parciales, por eso practicamos las derivadas parciales. De este campo escalar las vamos a colocar acá y acá. Pero necesitamos el vector gradiente evaluado en el punto que tenemos, o sea 3, 4. Hay que hacer la derivada parcial con respecto a x y evaluarlo en 3, 4. Y la derivada parcial con respecto de y evaluarlo en 3, 4. Bueno, entonces comencemos. La derivada parcial con respecto de x será, hay que derivar primero esta composición, tenemos una raíz. Esa raíz la podemos expresar como x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. O sea que derivo primero la potencia, el exponente baja, 1 medio baja, x cuadrado más y cuadrado permanece igual, y a 1 medio hay que restarle 1, me da menos 1 medio. Luego multiplico por la derivada de la base con respecto de x, te da 2x más 0. Este campo escalar que obtuve lo tengo que evaluar en 3, 4. Al evaluarlo en 3, 4, ahora yo creo que tengo la respuesta para no hacer muchas cuentas. Al evaluarlo en 3, 4 me da 3 quintos. Entonces, hacemos ahora, por último, la derivada parcial con respecto de y, que será 1 medio de x cuadrado más y cuadrado por menos 1 medio por la derivada de la base con respecto de y esta vez. Ahora, este campo escalar evaluado en 3, 4, lo voy a anotar acá. Ese campo escalar que había obtenido lo tenemos que evaluar. Esto es una I. En 3, 4, y hacemos las cuentas que ya las tengo, da 4 quintos. Entonces el vector gradiente en 3, 4 será 3 quintos, 4 quintos. Este es el que necesitamos para la fórmula de cálculo. Nos falta entonces el versor asociado a B. Para eso necesitamos su módulo, que será la primer componente al cuadrado más la segunda al cuadrado y radicamos. Eso me da 9 más 16, 25. Raíz de 25 da 5. El versor asociado es cada componente dividido el módulo. Entonces tenemos ambos vectores que usamos en la fórmula de cálculo, tenemos que hacer el producto escalar y listo. La derivada direccional de f en 3, 4 en la dirección sentido de u es el vector gradiente, que era 3 quintos, 4 quintos. Y el versor asociado a b, que era 3 quintos menos 4 quintos. La primera componente por la primera, la segunda por la segunda, se suma esto, 3 quintos por 3 quintos, es 9/25. 4 quintos por 4 quintos es 4/25. Eso se resta
y esto me da menos 7/25. Y terminamos. La derivada direccional vale menos 7/25. Este número solo que obtenemos, vamos a darle una interpretación. Es menor que 0. Eso implica que el campo escalar decrece en el punto P 3, 4 cuando me dirijo a partir de él en la dirección y sentido de B. Esa es la interpretación que le damos a este resultado. Por ahora no nos fijemos en la magnitud del valor, simplemente en su signo. El que sea negativo ya me dice bastante, porque es una pendiente de una recta tangente, o sea que el campo escalar en torno a ese punto es decreciente en el punto P 3, 4 en dirección y sentido de B. Vamos a hacer otro más. Este, por ejemplo, donde la dirección y sentido está dado como ángulo con el semieje X positivo. Así usamos la otra fórmula. Bien, necesitamos antes de usar esta fórmula de cálculo, indicar que el campo escalar es diferenciable. Porque había un teorema que mencionaba si las derivadas parciales son continuas en el punto de interés, entonces el campo escalar es diferenciable. Entonces vamos a dejar anotado eso. Hallemos las derivadas parciales. Tengo que derivar esto con respecto de X. Es una composición, derivo la trigonométrica. Derivamos la función trigonométrica cuya derivada es coseno de su argumento. Y después por la derivada de su argumento con respecto de X. Eso da 2. Esta derivada parcial, evaluémosla en pi sobre 2 pi. Eso nos da coseno de 2 por pi sobre 2 menos pi por 2. Eso da 0 por... El coseno de 0 es 1, por 2, 2. Ahora evaluemos la derivada parcial de W con respecto a I. Derivamos la trigonométrica, es coseno de su argumento. Y después derivemos el argumento con respecto de I. Y eso da menos 1. Evaluemos esa derivada en pi sobre 2 pi. Y tenemos coseno de 2 pi sobre 2 menos pi, que es 0. Por menos 1, eso da menos 1. Este 0 ya lo obtuve en el resultado anterior cuando hice acá arriba esta cuenta. Coseno de 0 esta vez tenemos de nuevo por menos 1. Observamos que las derivadas parciales son continuas en el punto P, por lo tanto el campo escalar es diferenciable en el punto P. Y si es diferenciable en el punto P, podemos usar la fórmula de cálculo. Para la fórmula de cálculo necesitamos el vector gradiente. El vector gradiente tiene su primer componente, este resultado que está acá, y su segundo componente, este resultado que está acá abajo. Entonces el vector gradiente será 2 menos 1, el vector 2 menos 1. Vector gradiente W en pi sobre 2 pi es el vector 2 menos 1. Ahora, el ángulo que forma el vector U con el semieje X positivo es este, pi sobre 3, y ya podemos usar la fórmula de cálculo, derivada direccional del campo W a lo largo de U en el punto pi sobre 2 pi será vector gradiente en P
por coseno de phi, seno de phi. Tenemos entonces que el coseno de pi sobre 3 es 1/2 y el seno de pi sobre 3 es raíz de 3 sobre 2. Esto es por tabla, está tabulado estos valores, lo leo de ahí. Y ahora primer componente con primera, segunda con segunda. 2 por 1/2 da 1. Y obtuvimos este resultado que si quieren lo reescribimos, 1 por 2, 2. 2 menos raíz de 3 sobre 2. Ahora, raíz de 3 es menor que 2. Por lo tanto, la resta arriba es positiva. El número de abajo es positivo también. Esto es mayor que 0. Si la derivada direccional me dio positiva, significa que si yo estoy en el punto P, que está acá, de coordenadas pi sobre 2, pi, y me muevo pi sobre 3, formando un ángulo pi sobre 3 con el semieje x positivo, o sea, para allá, el campo escalar aumenta. Eso es lo que me está diciendo el signo de la derivada direccional que obtuve recién, evaluado en P. Me dio positivo, eso implica que W aumenta en P, a partir de P, en la dirección y sentido de B, de U en este caso. O sea que si yo me sitúo en P y me muevo para allá, que comienzo a mover para allá, el campo crece. Bueno, veamos si hacemos otra. Calcular la derivada direccional en cada una de las siguientes funciones, punto, dirección, sentido que se indica. Bueno, este es similar al otro. Podemos hacer otros que sean un poco distintos. Este, por ejemplo. Debemos indicar si el campo escalar crece o decrece a partir de una dirección y sentido indicado. Vamos a hacer uno. Ya lo veníamos haciendo esta interpretación del signo de la derivada parcial. En esta actividad hay que responder eso precisamente. Y fíjense cómo tenemos un campo escalar, un punto. Siempre necesito estos tres elementos: punto del dominio y una dirección y sentido. Hallemos las derivadas parciales primero. Derivar esto con respecto de x, podemos separar esa división de esta manera y observamos que todo esto no depende de x, puede acompañar al resultado final y cuando derivo x me da 1. Este campo escalar, cuando lo evalúo en 6 menos 2, me da menos 1/2. Ahora, la derivada parcial con respecto de y, en la misma expresión que tenemos arriba, esto es lo que ahora no depende de y, puede permanecer igual, acompañando lo que quiero derivar, que es 1 sobre i, derivo y listo. Ese campo escalar vamos a evaluarlo en 6 menos 2. Y me queda 6 por menos 1 arriba, y 4 da menos 3/2. Menos 1/2, menos 3/2. Ahora, anotamos fx y fi son continuas en P. Eso implica que el campo escalar es diferenciable en P. Y si es diferenciable, existen las derivadas direccionales en cualquier dirección y sentido, y lo podemos evaluar con la fórmula de cálculo. Ahora sí, podemos aplicar la fórmula de cálculo, y para la misma necesitamos el vector gradiente
evaluado en P. Y eso nos da por los resultados que hicimos recién, menos 1/2, menos 3/2. El vector menos 1/2, menos 3/2. Nos falta el versor asociado a U, que antes necesitamos su módulo para escribirlo. Y el módulo de U es 1 cuadrado más 9, o sea, más 3 al cuadrado, que es 9, da 10. Raíz de 10 es el módulo. Entonces, el versor asociado es cada componente dividido el módulo. Este versor asociado con el vector gradiente en P, que era menos 1/2, menos 3/2, ahora sí con ambos vectores puedo utilizar la fórmula de cálculo, vamos a hacerlo, la derivada direccional del campo escalar F en P en la dirección y sentido de U será el vector gradiente menos 1/2 menos 3/2 escalar menos 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. Primer componente por primer componente y segunda por segunda se suma. Menos con menos queda más. 1 sobre 2 raíz de 10 menos 9 sobre 2 raíz de 10. Esto da menos 8 sobre 2 raíz de 10, que se puede reescribir a menos 4 sobre raíz de 10, o menos 4 raíz de 10 sobre 10, que es otra forma, ¿no? No interesa. Esta mejor, dejemos esta que está acá. Este valor obtenido es negativo, o sea que el campo escalar decrece. Esta es la interpretación que le damos. El signo de la derivada direccional me indica el crecimiento o decrecimiento del campo escalar. Concluimos que decrece. El 2 romano lo dejo para ustedes, que lo hagan tranquilo. Esta afirmación vamos a estudiar lo que dice acá. Vamos a analizar un poco esto. Dice si un campo escalar es diferenciable, la derivada direccional es máxima en la dirección y sentido del vector gradiente. Quería que veamos esto. Veamos la fórmula de cálculo del vector de la derivada direccional. Era un producto escalar. Y como todo producto escalar, lo podemos evaluar como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que formen. Este primer factor es fijo para un campo escalar F y para un punto P es fijo o constante, si quieren. Esto da 1. Y la única posibilidad de que este producto de estos tres factores dé el máximo valor es maximizando este último factor. ¿Cómo logro? Bueno, y coseno oscila entre menos 1 y 1. La función coseno está acotada. Ahora, el ángulo entre dos vectores, llamado θ, siempre es mayor o igual que 0 y menor o igual que pi. Entonces, combinando estos dos datos, vamos a hacer una gráfica. Y recuerden la expresión de que está acá arriba, donde lo que estamos buscando o observando cuándo se obtiene el mayor valor de coseno de θ.
Entonces tenemos el 0, pi sobre 2, pi, 1, menos 1. Esta es la gráfica de la función coseno de tita, con tita variando entre 0 y pi. Los únicos ángulos permitidos entre dos vectores. ¿Por qué son los únicos ángulos permitidos? Porque si uno pudiera pensar que este ángulo es mayor que pi, ¿por qué no informar este? No se informa este, sino este, aquel menor que un llano, o sea, el que está comprendido entre 0 y pi. Este de acá, externo, no se informa, ¿sí? Más bien este es el ángulo entre los dos vectores. Entonces siempre tendremos un ángulo entre 0 y pi. Y la función coseno de pi, su gráfica es esta que está acá, y observamos que tiene un máximo que es igual a 1 para tita igual a 0. Y tiene un mínimo que es igual a menos 1 para tita igual a pi. O sea que si los vectores, dos vectores u y b tienen ángulo 0, el coseno de tita dará 1. Si en cambio dos vectores tienen, voy a hacerlo acá, un ángulo de 180, un ángulo de pi, su coseno dará menos 1 y será el menor valor que pueda obtener para el coseno del ángulo que forma. Bien, entonces ya tenemos el mayor valor posible, que es 1, y cuándo ocurre, para tita igual a 0. Y el menor valor posible, que es menos 1, y cuándo ocurre, para tita igual a pi. Y además tenemos la orientación geométrica, la disposición que tienen los vectores en cuestión. Pueden ser paralelos, pero del mismo sentido como acá arriba, o paralelos y de distinto sentido como acá abajo, formando un ángulo de 0 grados allá arriba o un ángulo de 180 grados allá abajo. O sea que allá arriba los dos vectores apuntan en el mismo sentido o allá abajo apuntan en distintos sentidos. Todo esto, ¿por qué? Porque los dos vectores que tenemos nosotros en la fórmula de cálculo son el vector gradiente y el vector asociado a B. Si ambos apuntan en el mismo sentido, el ángulo que forman será 0. Eso implica que el coseno será 1, el mayor valor posible para el coseno. En cambio, si el vector asociado a B y el vector gradiente son paralelos pero de distinto sentido, el ángulo que forman es pi o 180. Y en esta situación el coseno de 180 dará menos 1. Y este será el menor valor que yo pueda obtener. Acá tengo el mayor valor que puedo obtener y acá tengo el menor valor que puedo obtener. Para cualquier otro ángulo, el coseno oscilará entre menos 1 y 1, pero nunca será 1 y nunca será menos 1, el máximo o el mínimo. El máximo solo se alcanza con esta disposición de los vectores y el mínimo solo se alcanza con esta otra disposición de los vectores. Entonces, si yo tengo un punto P y ya tengo establecido el vector gradiente, evaluado en P, yo tengo infinitas posibilidades acá de dirección y sentido, dadas por B, o por B sub 0 si quieren, por el vector asociado. Pero únicamente cuando B sub 0 tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector gradiente, únicamente en esa situación, cuando formen un ángulo de
0 grados, ahí, en ese momento, el coseno de ese ángulo dará 1 y la derivada direccional será el mayor valor posible y le llamaremos derivada direccional máxima, porque es el mayor valor que pueda obtener. En cambio, si de todas las direcciones que yo tengo acá me muevo en la misma dirección, pero con sentido opuesto al vector gradiente, me dirijo hacia allá, indicado por el vector b o b sub 0 si quieren, en ese caso el ángulo será pi o 180 y el coseno de pi dará menos 1 y obtendré el menor valor posible para la derivada direccional de f en p a lo largo de b. Y le pondremos un nombre, derivada direccional mínima de f. Y será el menor valor posible que yo obtenga. Y todas las derivadas direccionales que yo obtenga, en todas las direcciones que se me ocurran, estarán acotadas por este valor de manera superior y por este valor de manera inferior. Recordemos entonces que en la fórmula de derivada direccional teníamos un producto escalar que se reescribía de esta manera, donde esto es algo dado f y dado p fijo y constante, esto da siempre 1, y este es el que tratamos de maximizar, ya que al oscilar entre menos 1 y 1, buscamos cuando da 1, cuando tita vale 0, y buscamos cuando da menos 1, cuando tita vale pi. Y dará un valor intermedio cuando tita tome otro valor, menor que pi y mayor que 0. Bien, entonces, y vemos como para esta situación a esa derivada obtenida le damos un nombre, derivada direccional mínima, y a esta también le asignamos un nombre, derivada direccional máxima. Y tenemos el valor también, porque arriba aparecerá acá un 1 o un menos 1. El 1 es el elemento neutro del producto. Este 1 lo podemos cancelar porque es el elemento neutro del producto. O sea que la derivada direccional máxima será el módulo del vector gradiente. Y la derivada direccional mínima será el módulo del vector gradiente también, pero multiplicada por menos 1. O sea que también tenemos estos valores a nuestra disposición para calcularlo. El máximo valor que está acá abajo y el mínimo valor que está acá arriba, para las derivadas direccionales. Entonces acá tenemos una gráfica de un campo escalar y tenemos acá el dominio y tenemos un punto. En rojo está el vector gradiente. El punto está en azul y si yo da la casualidad o si arbitrariamente me muevo en la misma dirección y sentido que el vector gradiente, la derivada direccional será la máxima posible y recuerdan que era la pendiente de una recta tangente a una curva, a una traza. Entonces, el campo escalar crecerá lo más rápido posible cuando me comienzo a mover en la dirección y sentido del vector gradiente. Y si esto está modelizando una temperatura, el moverme en la dirección y sentido del vector gradiente me hará aumentar la temperatura lo más rápido posible. Y si me muevo en la dirección opuesta, en la misma dirección pero sentido opuesto, el vector gradiente dará la derivada direccional dará el menor valor posible, o sea que será el descenso más rápido en los valores del campo escalar. Y si fuera una temperatura, será la manera más rápida de que obtener temperaturas menores. Y si fuera la concentración de un antibiótico y una bacteria está acá, si la bacteria quiere vivir, no se moverá en la dirección y sentido del vector gradiente.
se moverá en dirección y sentido, en la misma dirección pero sentido opuesto, porque al hacerlo disminuirá de la manera más rápida posible la concentración de antibiótico. Y si no lo hago, tal vez si tomo este camino para allá o para allá, tal vez disminuya los valores del vector del campo escalar, la concentración de antibióticos, pero no lo hará lo más rápido posible, no alcanzará a descender lo más que podría hacerlo, y eso me lo indicará la misma dirección y sentido opuesto que el vector gradiente. O sea que si según da la situación, yo quiero ir quiero que aumente más rápidamente o disminuya más rápidamente, tengo que moverme a favor o en contra del vector gradiente, según la situación y según el campo escalar esté modelizando algo beneficioso o algo perjudicial. Acá esto les queda para ustedes más prolijo, donde están las fórmulas derivada direccional máxima y derivada direccional mínima, cómo terminan siendo los módulos de los vectores gradientes. Y vamos a hacer unas cuentas donde nos piden las derivadas direccional máxima para el campo que tenemos arriba, el campo escalar, el punto del dominio, y esto ya no lo necesitamos porque ahora, para la derivada direccional máxima, sí o sí me tengo que mover en la misma dirección y sentido que el vector gradiente. Entonces, teníamos estas cuentas hechas, me parece, en 6 menos 2. Yo lo tengo acá. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. La derivada con respecto de x es 1 sobre i, evaluado en 6 menos 2, me da menos 1 medio. La derivada parcial con respecto de i es menos x sobre i cuadrado, y eso evaluado en 6 menos 2 me daba menos 6 sobre 4 menos 3 medios. Con estos valores construyo el vector gradiente. Un medio negativo y 3 medios negativos. O sea que el vector gradiente en P es un medio negativo y 3 medios negativos. El módulo de él me dará el valor de la derivada direccional máxima. Vamos a evaluar el módulo entonces. Será un medio al cuadrado, que es un cuarto, un medio negativo al cuadrado da un cuarto. Y menos 3 medios negativo al cuadrado da 9 cuartos. Sumo esto, da raíz de 10 sobre 4. Da 10 cuartos, y la raíz de eso da raíz de 10 sobre 2. O sea que la derivada direccional máxima de f en p es raíz de 10 sobre 2. Y la derivada direccional mínima de f en p es menos raíz de 10 sobre 2. O sea que si yo estoy en p, que es 6 menos 2 acá, y me muevo en la dirección y sentido del vector gradiente, que es menos 1 medio menos 3 medios, o sea, algo así, apunta para allá el vector gradiente en P, de todas las direcciones posibles y sentidos posibles, si yo justo lo hago para allá, en la misma dirección y sentido que el vector gradiente, la derivada direccional me dará raíz de 10 sobre 2, y se llama derivada direccional máxima. En cambio, si voy para el otro lado, en sentido opuesto, para allá, a partir de P, la derivada direccional me dará menos raíz de 10 sobre 2, y será el menor valor posible que yo obtenga. Si tomo cualquier otro valor, me dará un valor comprendido entre estas dos cotas, la superior y la inferior. Pero nunca obtendré el mayor valor ni el menor valor, salvo que me mueva como lo mencioné recién. O sea que si el campo escalar está modelizando algo beneficioso,
a partir de P, yo busco moverme a favor del vector gradiente. En cambio, si es algo perjudicial que esté modelizando el campo escalar, yo a partir de P buscaré moverme en la dirección y sentido opuesto del vector gradiente. Ahora entonces, observen como el vector gradiente me había dado menos 1/2, menos 3/2. Tiene tres componentes. Módulo, al ser un vector tiene un módulo, dirección y sentido. Con la dirección y sentido me indican cómo moverme a lo largo de esta recta y hacia este sentido o hacia este otro. Eso me lo da el vector gradiente. Y a través de su módulo me da el valor de la derivada direccional máxima o de la derivada direccional mínima. O sea que toda la información surge de tener el vector gradiente. Con dos elementos de él obtengo dirección y sentido, o cómo moverme, mejor expresado, y con un elemento de él, o sea, su módulo, obtengo el valor de la derivada direccional máxima. Bueno, con esto creo que eh, podemos pasar a otra actividad, si no hay dudas. No, profe, acá en el chat no hay nada. Ah, bueno, mejor. Creo que quedan dos actividades más, la 16 y la 17 me parece. Que vamos a leer esto, determinar dirección y sentido de F, en la que F presenta la máxima razón de cambio en el punto Q. Obtener esa máxima razón de cambio y observen cómo de los tres elementos que necesitaba antes, campo escalar, punto del dominio y dirección y sentido, ahora la dirección y sentido no la necesitamos. Porque para lo que es razón máxima de cambio, me lo dará la dirección y sentido el mismo vector gradiente. Entonces, fíjense cómo ahora vamos entonces a obtener el vector gradiente. Por suerte ya practicamos derivadas parciales, derivo término a término con respecto a x. Entonces podemos ir un poco más rápido. 2x más y más 0. Evalúo esto en menos 1, 1. Y me da menos 2 más 1, menos 1. Derivada parcial con respecto de y, término a término, con respecto a y, será entonces 0 más x más 2y. Evaluamos en menos 1, 1, y me da menos 1 más 2, 1 positivo. Construyo el vector gradiente con estas derivadas parciales valorizadas en Q y es menos 1, 1 las componentes del vector gradiente. Y listo. Este vector es el que me informa todo lo que necesito ahora. Concluyó la primera etapa de cálculo. Evaluamos derivadas parciales y valorizamos. Esto como la primera actividad con la que comenzamos. Ahora vamos a analizar los resultados. Esa es una Q. Me había dado menos 1, 1. Entonces, con la dirección y el sentido, indico cómo moverme. Y con el módulo, indico la derivada direccional máxima, que será raíz de 2. Entonces, respondemos arriba. Determinar dirección y sentido. La dirección y sentido del vector gradiente. Esa es la respuesta. ¿Y cuál es dicho valor? Raíz de 2. Porque hice menos 1 cuadrado más 1 cuadrado, que me dio 2, y apliqué la raíz
y listo. Eso es la derivada direccional máxima. Y bueno, observen cómo con toda la información que me da el vector gradiente respondo todo. La dirección y sentido es la que él provee y su módulo me indica el valor de la derivada direccional máxima. O sea que interpretemos esto, dibujemos el plano cartesiano, que es el dominio, el punto menos 1, 1, que está acá, Q, y el vector gradiente me dio menos 1, 1 también, o sea que así dio el vector gradiente. O sea que si Q es una bacteria, en la bacteria es una placa de Petri cuyo origen de coordenadas está en el centro de la placa de Petri y en el punto menos 1, 1, llamado Q, sembramos una bacteria y F modeliza un antibiótico que mata a la bacteria. ¿Cómo se movería la bacteria acá? ¿A favor del vector gradiente o en contra del vector gradiente? Iría hacia la máxima, tomaría la dirección y sentido del máximo crecimiento de este campo escalar, o al revés, buscaría el máximo de crecimiento en valores del campo escalar. ¿Qué les parece a ustedes? Si es algo perjudicial, iríamos en el sentido opuesto del vector gradiente, iríamos para allá. En cambio, si el campo escalar estaría modelizando un alimento, la concentración de algún alimento que necesita la bacteria, algún aminoácido por ahí, que no puede sintetizar, entonces la bacteria ahí iría a favor del vector gradiente, iría en la dirección y sentido de máximo crecimiento de concentración de este aminoácido que necesita. Entonces, según lo que modelice el campo escalar, a mí me interesará moverme a favor o en contra del vector gradiente. Cualquier otro movimiento es posible, es cierto, pero no es el óptimo o el más eficiente, porque el máximo crecimiento me da a favor del campo del vector gradiente, dije campo está mal, y el mayor decrecimiento me da en la dirección opuesta al vector gradiente. Cualquier otro movimiento no es eficiente. Tal vez si me muevo en una dirección y sentido que es por acá, tal vez aumente el campo escalar, pero no es el máximo crecimiento de todos los posibles. Tenemos este otro que se los dejo de tarea. Y vamos a hacer el 17. Para finalizar vamos a hacer y los últimos minutos podemos responder dudas si tienen alguna duda a modo de consulta. Tenemos 4 puntos. A, B, ¿dónde está B? 3, 3. A es 1, 3 y B es 3, 3. Acá a la derecha. C es 1, 7, acá arriba de A. Y D está allá lejos en celeste. Bien, entonces, forma el vector AB, forma el vector AC, y me indican derivada direccional, voy a anotarlo, derivada direccional, una D mayúscula, de F en el punto A, o sea que estoy parado acá, situado en el punto A, ahí, a lo largo de la dirección y sentido del vector AB, o sea lo voy a anotar acá, AB. Esto vale 3, pero observemos, si yo estoy situado en A y me muevo en la dirección y sentido del vector AB, estoy paralelo al eje X. Y si estoy paralelo al eje X,
moviéndome en la dirección y sentido hacia la derecha, haciendo que x aumente, estamos ante una derivada parcial, y esto es una derivada parcial. Y la anotamos así, f sub x, valorizada en a y da 3. O sea que acá, esto que me dieron acá es la derivada parcial, f de x en a y da 3. Ahora la otra tiene la misma interpretación, porque dice derivada direccional de f en el punto a lo largo de AC, pero cuando veo el vector AC, veo que es paralelo al eje Y. Y el vector AC tiene el mismo sentido que el versor J. O sea que es paralelo al eje y tiene el mismo sentido que el versor J. Por lo tanto, ese valor menos 4,5 que me dieron ahí es también la derivada parcial con respecto de y, valorizado en a, menos 4,5. O sea que acá en el texto me están dando las derivadas parciales. Me están dando f sub x en a que vale 3 y f sub y en a que vale 4,5 negativo o menos 9 medios. Tengo las derivadas parciales. Me di cuenta de eso. Y ahora me preguntan la derivada direccional de f situado en el punto a lo largo del vector AD. Esto sí no es una derivada parcial, es una derivada direccional. ¿Cómo la evaluamos? Será el vector gradiente de f en a escalar el versor asociado al vector AD. El vector gradiente lo tenemos porque si lo construimos a partir de este dato que está acá, el vector gradiente estará conformado por esas componentes. Lo único que me falta es el versor asociado a AD. Entonces, busquemos las componentes de AD. Será 6, 15, está acá, 6, 15, y A está en 1, 3. Entonces, la X le resto la X, a 6 le resto 1, obtengo un 5. Y a la Y le resto la Y de D le resto la Y de A. 15 menos 3, 12. Este es el vector AD, busquemos su módulo. Voy a borrar, el módulo de AD será 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Radicamos, eso da raíz de 169, que es 13, ya lo tenía calculado. Ahora el versor asociado a AD es 5 sobre 13, punto y coma, 12 sobre 13. Y tenía el vector gradiente en A, que era 3 menos 9 medios. Multiplico, o hago la multiplicación escalar entre estos dos vectores, y me dará la derivada direccional pedida de f en el punto A lo largo de AD. Entonces, 5 treceavos por 3 me da 15 treceavos. Menos ahora. 12 treceavos por 9 medios me da 108 26avos. Y esto queda 15 treceavos menos 54 treceavos. Y eso me da, creo que lo tenía, menos 39 treceavos. Menos 39 treceavos, negativo. Bueno, menos 39 treceavos. La derivada, vamos a calcular el vector gradiente ahora, comparar con este valor. Esta derivada direccional en f, de f en a, me dio menos 39 treceavos. Es negativo. Eso implica que si yo estoy parado en A y me muevo en la dirección y sentido de AD,
el campo escalar F decrece. Grafiquemos el vector gradiente, que era 3 menos 9 medios. El vector gradiente de F en A era 3 menos 9 medios. Anclado en el punto A, o sea, 3 unidades hacia la derecha, 4,5 hacia abajo. Ahí está el vector gradiente. Observen el ángulo que forman, que no lo vamos a buscar, pero el ángulo es distinto de 0 y también es distinto de 180. O sea que no estamos ante la derivada direccional máxima ni la mínima. Si a partir de A yo me hubiese movido en la dirección y sentido del vector gradiente, la derivada direccional que hubiese obtenido hubiese sido la máxima y seguramente era mayor que este valor. Menos 39/13, con seguridad. Y si me hubiera movido con la misma dirección, pero sentido opuesto al vector gradiente, o sea, para allá, hubiese obtenido la derivada direccional mínima, que con toda seguridad hubiera sido menor que este valor que está acá. O sea que este valor que está acá no es el máximo valor que pude haber obtenido, ni tampoco el mínimo. Es uno que está entre ellos. Bueno, a ver, encontramos la derivada direccional. Respondimos el ítem A. Y el ítem B, hallar la derivada direccional máxima. Bueno, vamos a hallarla. ¿No la Derivada conseguimos ya, profe, con la primera derivada direccional que hicimos? no, no, fx, esa, Claro. no, porque será el módulo del vector gradiente. Ah, listo. Entonces, en el vector gradiente participa la derivada parcial con respecto a x valorizado en a y la derivada parcial con respecto a y valorizado en a. Ese vector su módulo. O sea que esto era por dato 3 y esto era por dato menos 4, menos 9 medios. A ese vector su módulo. O sea, 9 más 81 cuartos raíz. 9 por 4, 36. 36, 117. Esto da. Este valor es mayor que el que obtuve antes. A ver si lo obtuve antes. Esta es la derivada direccional máxima. ¿Y en qué dirección y sentido se produce? Y acá tenemos que responder en la dirección y sentido del vector gradiente. El vector gradiente hace de vector que me está indicando una dirección y un sentido. Ahora fíjense, si hice bien las cuentas, ¿no? 9 por 4, 36. 36, sí, 117 sobre 2. Fíjense, el valor de derivar en el ítem A obtuve menos 39 sobre 13, y eso es menor que la derivada direccional máxima de f en a, que me dio raíz de 117 sobre 2. Y el mínimo valor, que es la derivada direccional mínima de f en a, que es menos raíz de 117 sobre 2. O sea que al módulo vector gradiente me da la derivada direccional máxima y su opuesto me da la mínima. Y el valor, cualquier otra derivada direccional está comprendida entre esos dos valores. No, no llega a ser ni el máximo ni el mínimo. Entonces, bueno, con eso creo que ya analizamos bastante. Sí, el de la derivada direccional que hicimos recién. Bueno, la máxima. Claro. La fórmula es vector gradiente
su módulo. No tenés dudas por qué es esta, ¿verdad? Porque es esta fórmula. No, quería ver Quería cómo ver lo cómo lo sacábamos. sacábamos. Bien, bueno, entonces voy al vector gradiente, que era la derivada parcial con respecto de x en A, la derivada parcial con respecto a y en A, y armo ese vector. Pero nos habíamos dado cuenta que esto era la derivada direccional que me informan como dato. Y esto de acá también. Derivada direccional de f en A, de dirección y sentido de AC. Y esto me dijeron que era 3 y esto menos 4,5. O sea que nunca la calculé, me la habían informado a mí como dato. Simplemente observé que los valores que me decían a mí, las derivadas direccionales, eran las derivadas parciales. Porque las derivadas direccionales, si las ponemos en un conjunto, un subconjunto de él serán las derivadas parciales. Las derivadas parciales son un caso especial de derivadas direccionales. Entonces, entonces acá, cuando dijeron la palabra derivada direccional, o cuando yo usé el concepto de derivada direccional, sí, acá dice derivada direccional, ¿por qué supe que era una derivada parcial? Porque las derivadas parciales son casos especiales de derivada direccional. Me di cuenta de que este verdaderamente es un caso especial. Estoy ante ese caso especial. Porque si todo en A, la dirección y sentido que me da el vector AB resulta paralelo al eje X. Y eso es precisamente lo que pasa en la derivada parcial de f con respecto de x. Y el otro vector era paralelo al eje y. O sea que esa derivada direccional a lo largo del vector AC no es otra cosa que la derivada parcial. Se trata de derivadas parciales entonces. Me la presentaron como derivadas direccionales y nosotros observamos que eran derivadas parciales. Eran verdaderamente esos casos especiales. Y bueno, y después usé estos valores que me dieron en las cuentas. Bien, ahí Bien, entendí. ahí entendí. Ah, bueno, Gracias. creo que eso no lo mencioné. No lo había mencionado, se me pasó.